Hoy hablaremos de Karl Marx y las condiciones materiales de la historia. Nos enfocaremos en 3 puntos: los sentidos estéticos, el arte y la producción capitalista, y el desarrollo desigual de la sociedad y el arte. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818. Ha llegado hasta nosotros asociado con el aspecto severo y la frondosa barba blanca que inmortalizó el pionero de la fotografía, John Mayer. Marx, antes de descubrir el Manifiesto Comunista en 1848, a los 30 años, había vivido experiencias políticas, intelectuales y personales que marcarían toda su vida. Su padre fue un rico abogado de ascendencia judía que se convirtió al cristianismo un año antes del nacimiento de su primer hijo Karl. Lo introdujo en el pensamiento liberal de la Ilustración y en la crítica al régimen absolutista prusiano. Crecido en pleno apogeo de la cultura del romanticismo, Marx fue un típico joven rebelde. Para identificar las condiciones materiales de la historia, debemos entender primero qué es el materialismo histórico. El materialismo histórico es la aplicación de las leyes de la dialéctica, es decir, del arte de descubrir la verdad, del transcurrir de la historia para la sociedad. Esta está ligada a un punto central, que es la base económica, o bienes materiales. Hoy día, vivimos en un mundo rodeado de mercancía. Se piensa en ella desde lo concreto, es decir, que es algo que existe, que es real, que puede ser percibido por cualquiera de los 5 sentidos, especialmente por la vista y el tacto. Lo concreto se eleva a lo abstracto para expresar lo que significa la mercancía y qué tan necesaria puede ser para la humanidad. Luego se vuelve a pensar en lo concreto desde un lugar teórico, que es entender que las mercancías son vínculos sociales. En resumen, concreto percibido. Estamos rodeados de mercancía, se compra, se vende, tiene un valor de uso y de cambio. Abstracto se refiere a cuál es el sistema en que la mercancía va a circular y cuál es la relación de la propiedad. Concreto, pensamiento o idea que se tiene de la mercancía. Para Marx, el cambio de la naturaleza o de las formas de hacer las cosas es importante porque conlleva el cambio de sí mismo, es decir, el cambio de los individuos y su construcción propia. Veamos un ejemplo. El ser humano, desde lo económico, tiene necesidades básicas que satisfacer. Aquí veremos la organización y las condiciones que imponen el desarrollo al transcurrir la historia. Caso número 1. Probablemente muchos de ustedes escucharon hablar de la primera máquina de coser. Su funcionamiento era manual, no tenía luz y para poder visualizar el proceso se utilizaba una vela. En ese tiempo, para poder realizar la confección de una camisa, se necesitaban 6 horas. Caso número 2. Debido a la condición anterior, se inventó la máquina de coser de pedal, que probablemente muchos de ustedes habrán visto en casa de sus abuelas o abuelos. Con esta innovación, las horas promedio por camisa eran de 4 horas, reduciendo el tiempo, produciendo más camisas al día y cubriendo una de las necesidades del ser humano, descansar. Pero esto no terminó aquí. Al reducir el tiempo de confección de las camisas, es obvio que subieran las demandas. Caso número 3. Se logró inventar la máquina de coser eléctrica. Esta reduce el tiempo por camisa a 2 horas, donde el individuo ya no utilizaría ni las manos ni los pies para que la máquina pueda funcionar de manera eficiente. Con este pequeño ejemplo, vemos que lo modificado fue la cantidad de tiempo que requieren las camisas, y el esfuerzo humano va reduciendo. La productividad aumenta y el comercio también. Por eso Marx considera importantes los cambios que afectan la forma de realizar las cosas. Esto es importante para la historia porque en el área agrícola permite la revolución industrial, debido a la organización y la tecnología de los medios de producción. El modo de producción es la forma en que se organiza una sociedad en un momento histórico determinado, para producir no solamente los bienes materiales, sino una totalidad social que incluye las estructuras jurídicas, políticas e ideológicas. Hasta este punto, podemos entender la importancia que juega el arte. Te preguntarás, ¿qué papel jugamos como publicista? Si escudriñamos un poco más la historia, podemos ver que para el cambio de la máquina de coser, tuvo que haber una persona que viera la necesidad humana y la necesidad comercial para realizar un plan de acción. Jugó un papel importante la persona que diseñó la primera máquina de coser y también la persona que creó la necesidad de la máquina,
en la humanidad a través de los anuncios comerciales y la persona que creó la campaña publicitaria para que ésta llegara a las ventas masivas. En este tiempo vemos cómo la organización de una sociedad ha pasado de ser la producción hasta ser los consumidores. Si pensamos en nuestro entorno, hay un número muy pequeño de personas que se dedican a la producción de materiales que satisfagan alguna de las necesidades básicas, mientras que vemos un gran número de personas convertidas en consumidores. El modo de producción no es solamente las fuerzas productivas, o sea, en su desarrollo tecnológico, organización del trabajo, etc. También son las relaciones sociales, en su forma de propiedad y en sus clases. Los sentidos estéticos. Marx no realizó un estudio específico sobre la estética, pero en muchas de sus obras hace referencia a ella. Lo estético es uno de los productos auténticos de la humanidad que el capitalismo intenta ignorar, refiriéndose a una función espiritual, emocional y superior, según Marx. La capacidad de producir objetos materiales es una fuerza esencial del hombre, porque expresan la esencia. En pocas palabras, arte y trabajo es la actividad creadora por la que el ser humano produce objetos que hablan de él y por él. Marx plasma una división entre arte y trabajo, ya que el producto del trabajo satisface una necesidad y son útiles cuando cumplen su cometido. El arte sería el suplemento, una necesidad no básica, pero sí necesaria. La producción artística, cuando tiene lugar en un sistema capitalista, genera un mercado que permite al artista estar comprometido con el proceso económico. Además, en el capitalismo se crean condiciones objetivas para el desarrollo del arte, formando un sector llamado el proletariado, que es el sector que carece de capital control sobre los medios de producción y sobre la distribución. Se ve en la necesidad de alquilar su fuerza a cambio de un salario. En cada época histórica, el arte es determinado por las relaciones dominantes en la sociedad, dada por su base económica. El arte y la producción capitalista. Marx dice que dentro del capitalismo existe una tendencia hostil porque todo lo producido en él corresponde a las necesidades de producción del capital. Existe una posición entre el arte, que es la actividad eminente creadora del hombre en la que éste pone en juego toda su capacidad para desenvolverse, crear y transformar la naturaleza de acuerdo con sus aspiraciones e inquietudes. Y el capitalismo, que es el modo de producción que, como explica Marx en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, niega dicha capacidad creadora en el trabajador industrial, mismo que solo recibe órdenes del que nunca se espera que cuestione el estado de cosas existentes. Y por último, y no menos importante, desarrollo desiguales de la sociedad y el arte. Marx dice que en lo concerniente del arte se sabe que en ciertas épocas de florecimiento artístico no están de ninguna manera en relación con el desarrollo general de la sociedad, ni por consiguiente con la base material, que es el esqueleto, por así decirlo, de las organizaciones. Pero podemos concluir diciendo que el arte no es una necesidad básica, pero sí necesaria para el desarrollo de la humanidad, tal y como menciona Marx.